Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Se tardes. escucha? Bueno, como siempre, esperamos 5 minutitos para que que ingrese la gente y después arrancamos, ¿les parece? Sí, ingeniero, perfecto. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Hola. Sí, sí, ingeniero. Ahí se visualiza la pantalla del PowerPoint, Sí, se ve, Inge. ¿eh? Perfecto, se ve. Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad 4 que inició el ingeniero Boggio la clase pasada, y vamos a tratar específicamente el tema de la Ley Nacional de Obras Públicas. Las obras públicas en el ámbito nacional están regidas por la Ley Nacional de Obras Públicas número 13.064, que fue sancionada en el año 1947. Como si ustedes ven, es bastante añeja. Esta ley regula todos los contratos que tengan que ver con el ámbito nacional. Además, cada provincia tiene establecidas sus leyes provinciales de obras públicas. Cada una de estas leyes provinciales de obras públicas generalmente presenta particularidades referentes a cada provincia. Por ejemplo, en el caso de la provincia del Chaco, rige la Ley de Obras Públicas del Chaco, que es la ley provincial número 4.990.
Estas dos leyes, tanto la Ley Nacional 13.064 como la Ley Provincial 4990, ustedes en el aula virtual la van a encontrar en páginas de interés el texto completo de las dos leyes. En el caso del Chaco, por ejemplo, ¿qué particularidades presenta? Por ejemplo, en la que representa la creación de un registro de constructores provincial donde se otorga a cada empresa una capacidad de ejecución. Y esa capacidad de ejecución se multiplica por un coeficiente mayor que 1 para el caso de empresas locales. De esta manera se beneficia a las empresas locales del Chaco otorgándole una capacidad mayor a la que le correspondería si no fuera una empresa radicada en el Chaco, por ejemplo. Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza, para favorecer la localía, lo que se hace es que en una licitación pública, cuando se comparan los precios ofrecidos por cada oferente, si es una empresa del lugar o mendocina, la oferta se la considera un valor de un 5% menor, o sea que ingresa a la compulsa de precios con una ventaja del 5% respecto a los otros oferentes que no sean de Mendoza. ¿Se entiende un poquito? En el ámbito nacional tenemos una ley nacional que regula toda la obra pública y además cada provincia generalmente tiene sancionada su ley provincial de obras públicas que tiene particularidades propias de cada provincia. En el caso de Chaco tenemos la ley de obras públicas del Chaco, que es la ley 4.990. Les repito que sería útil si ustedes ingresan en el aula virtual a páginas de interés y pueden leer o por lo menos pegarle una mirada a las dos leyes. Nosotros ahora en lo que sigue la clase vamos a basarnos como para generalizar el tema en la Ley Nacional de Obras Públicas. ¿Estamos? Perfecto. Bien. ¿Para qué fue creada la Ley Nacional de Obras Públicas? Obviamente, el objetivo principal es reglamentar cómo puede contratar el Estado con las empresas o con terceros. Y para eso se establece, la Ley de Obras Públicas establece como norma general y prioritaria que el contrato se firme con un tercero, con una empresa, luego de haber hecho una licitación pública. Esta licitación pública, las características que tiene la licitación pública, la vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene la particularidad de que cualquiera que se quiera presentar y satisfaga las condiciones exigidas, puede presentarse, es un acto público. Asimismo, como hay casos particulares, la Ley de Obras Públicas establece otros regímenes de contratación, ya sea por licitación privada, concurso de precios o contratación directa, pero como excepciones. La norma general es que se haga a través de una licitación pública, pero en algunas excepciones, que también la vamos a ver un poquito más adelante, se puede utilizar la licitación privada, concurso de precios y contratación directa. Generalmente, estas excepciones vienen dadas por los presupuestos que se van a contratar, por los presupuestos oficiales de las obras que se van a contratar. Generalmente para obras que requieran un presupuesto bajo, se utiliza una de estas tres alternativas que figuran como excepciones porque tienen mayor ejecutividad. Ahora bien, yo les había dicho que como norma general la Ley de Obras Públicas establece como forma de llegar a un contrato la licitación pública. ¿Y eso por qué? Porque la licitación pública es un acto público y garantiza de esta manera la participación de cualquiera que se quiera presentar, cualquiera que quiera hacer el trabajo tiene la oportunidad de ofrecer un precio y una oferta para hacer ese trabajo. Eso hace que les dé un resguardo moral a los funcionarios. ¿Por qué? Porque si es público, todos tienen la misma oportunidad. No puede haber, no hay ni una preferencia de parte del organismo estatal o de sus funcionarios que se pueda direccionar la obra para alguna empresa determinada. Al ser un acto público es totalmente transparente.
La ley de obras públicas no exige en la presencia de escribanos en el acto de apertura de la licitación. Sin embargo, la mayoría de los organismos públicos, ya sea en este caso en Chaco, como el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Infraestructuras y Servicios Públicos, generalmente siempre establece que haya un escribano cuando se hace la apertura de las ofertas para garantizar aún más la transparencia al acto licitatorio. ¿Alguna pregunta respecto a estos dos objetivos de la Ley de Obras Públicas? Sí, profe. Pero es medio fuerte la pregunta, ¿me puedo hacer igual? Sí. Ya me la dijo lo mío. Yo te voy a contestar como profesor. Dale, perfecto. Yo quería preguntar si hay tanto protocolo con el tema de los escribanos y con todo de que una licitación pública es tan segura desde ese punto. ¿Por qué dicen que siempre las empresas son las mismas o hay ese rumor? Y porque eso ya escapa al Estado, porque si bien vos podés a todos garantizarle la posibilidad de presentarse a una licitación, no podés meterte en el ámbito privado, y ocurre muchas veces que las empresas de la zona acuerdan entre sí quién se va a presentar a cada licitación y establecen una forma de reparto, si se quiere, que no es moral, pero no es ilegal tampoco. Y eso escapa al Estado. El Estado garantiza transparencia, pero no puede meterse en la relación privada del resto de las empresas que se pongan de acuerdo. No sé si se entiende un poco el concepto. Sí, iba por ahí mi pregunta. Sí, era por ahí mi pregunta. El Estado no puede meterse dentro del ámbito privado. En todo caso, la falta de moral de parte de las empresas que acuerdan cómo repartirse ahora, dónde participar o dónde no participar, digamos. Pero no es una falta de transparencia del Estado. Siempre y cuando que puede ocurrir que el funcionario no participe de esa negociación, ¿se entiende? Sí. En ese caso ya sería ilegal. Sí, perfecto. O sea que, por ejemplo, no puede tener correo, no puede tener mensajes, nada por el estilo, el funcionario en ese tipo de arreglos, entre comillas. Claro, en la medida que no haya una denuncia, generalmente no se investiga, pero tenemos el caso de la Obra Pública Nacional, que hay juicio respecto a la administración anterior. En ese caso, cuando hay denuncia, sí se investiga y hay que probar cómo el funcionario se involucró en ese direccionamiento de las obras. Vale. ¿Se entiende? Sí, era por ahí. Bien. Gracias. Bueno, seguimos. Como vimos, dijimos que como norma general se establece la licitación pública como elemento para efectuar un contrato. Y las excepciones en las que se puede esquivar o no hacer una licitación pública son las siguientes. Aquellas obras cuyo presupuesto no exceda el valor límite para uno de los tres anteriores, que era licitación privada, concurso de precio y contratación directa. Si el monto es más acorde a esos tres tipos de contrataciones, se puede evitar la licitación pública. Cuando se trate de un trabajo complementario a la obra principal en ejecución, por ejemplo, que una empresa gane una licitación pública por una escuela y se hayan olvidado de incluir en el proyecto la casa del portero. Para hacer la casa del portero no es necesario hacer una licitación pública porque ya está la empresa trabajando. Lo más probable es que se le haga una contratación directa por eso que faltó, ¿se entiende o no? Y no hacer todo un trámite de licitación pública otra vez. O por ejemplo, cuando se está haciendo una ruta y no se previó el acceso a un determinado pueblo. Si después se decide hacer el acceso a ese pueblo,
generalmente lo que se hace es contratar a la misma empresa que tiene la obra principal. ¿Se entiende? Sí, sí. Otra excepción es cuando se requiera de una obra pública con tanta urgencia que los tiempos necesarios para la licitación pública no den. La licitación pública, así como es un procedimiento muy transparente, es bastante largo de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque hay que publicar la licitación, hacer la apertura, hacer el estudio de oferta, la adjudicación. Todo eso lleva mucho tiempo y es probable que haya una emergencia o una urgencia en hacer una obra que no dé los tiempos para licitación pública. Por ejemplo, ustedes se acuerdan hace un tiempo que vino una especie de tornado y se volaron varios techos del barrio Santa Inés. En esos casos, los vecinos no podían estar esperándose a una licitación pública y se recurrió a la contratación directa de empresas. ¿Se entiende? Sí, profe. Otra excepción a las licitaciones públicas es cuando la obra involucra situaciones de seguridad de Estado que exijan privacidad. Generalmente tiene que ver con fines militares, etc. O cuando la obra requiere algún tipo de capacidad particular, tanto técnico, científica o artística, que haga que tenga que hacerlo una determinada persona. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si hay un escultor representativo de la ciudad de Resistencia y se quiera hacer dentro de una plaza o una obra con una escultura representativa de Resistencia. Para la escultura, yo no puedo hacer una licitación pública, voy directamente a la persona que tiene las habilidades y la representatividad para hacer esa obra. ¿Se entiende? Otra excepción puede ser cuando se haya hecho previamente una licitación pública y no haya habido ni una oferta, o todas hayan sido consideradas no admisibles. O sea que cuando yo llamo a una licitación pública y no se presenta ninguna empresa o las que se presentan no cumplen con los requisitos, yo la próxima vez ya no es necesaria que haga otra vez una licitación pública. Puedo recurrir a una de las tres alternativas restantes. O cuando por interés del Estado convenga contratar directamente a organismos provinciales o municipales. Ese es el caso de cuando se le gira dinero a las municipalidades para hacer mejoramientos barriales y demás. En ese caso no hay licitación porque una transferencia de un organismo del Estado a otro organismo del Estado. Queda un poco claro la ejemplificación de cada una de las excepciones. Por ahí yo traté de pensar, pero si hay alguna que no les queda claro, me dicen, por favor. Profe, yo le quería preguntar con respecto a las condiciones, no sé si se va a explicar más adelante o ¿quién las establece y cómo lo hacen? Porque Sí, lo básicamente vamos a también... explicar, lo vamos a ver. Si al final de lo que vemos te quedas con alguna duda, lo vemos. ¿Te Dale, parece? sí, sí, perfecto. La ley de obras públicas también tiene la función de definir e imponer requisitos al Estado. Ustedes saben que cuando se va a realizar un contrato por parte del Estado con una empresa hay dos partes. Por un lado está el Estado, por otro lado está el que va a contratar la obra. Y la ley de obras públicas impone condiciones tanto al que va a contratar la obra como al Estado. Al Estado, para que pueda hacer una licitación pública, le pone los siguientes condicionamientos. Primero, que esté hecho el proyecto de la obra que se va a ejecutar, salvo excepciones donde sea una obra que no se puede ver a priori muy bien el proyecto, pero en más del 90% de los casos tiene que haber el proyecto, es condición que esté el proyecto hecho y terminado. Segundo elemento que es muy importante es que la obra tenga el crédito legal o la factibilidad presupuestaria, es decir, que en el presupuesto nacional esté incluido el costo de esa obra que se va a licitar.
porque yo no me puedo largar a licitar una obra y a contratar una obra si no lo tengo puesto dentro del presupuesto oficial mío como Estado. ¿Se entiende o no? Es como que yo quisiera hacerme mi casa y no tengo el dinero para hacerlo. Entonces, como en este caso hablamos del Estado, hay un elemento que se llama factibilidad presupuestaria o crédito legal, que es un documento que certifica que el costo de la obra que se va a licitar esté incluido dentro del presupuesto. Otro elemento muy importante en cuanto a las licitaciones públicas que se le impone al Estado es que la licitación, el aviso de la licitación se publique en el boletín oficial, que es el medio oficial a través del cual el Estado publica sus actos. Todos los actos del Estado son publicados en el boletín oficial. Bueno, cuando yo voy a hacer una licitación pública, tengo que publicarlo en el boletín oficial. Y además, tengo que publicarlo en los diarios locales y nacionales de mayor difusión. ¿Qué datos tienen que figurar en estas publicaciones? El nombre de la entidad que va a licitar la obra, el número de licitación pública, el nombre de la obra y el lugar donde se va a ejecutar la obra, el presupuesto oficial, y para eso yo prefiero pasar a la próxima. Yo ahí le pongo un aviso de una publicación de una licitación pública. Está definido cuál es el nombre de la obra, qué tipo de obra es, el número de la licitación, en qué lugar, cuándo se va a hacer la apertura de oferta, cuál es el presupuesto oficial, quién es el que efectúa la licitación, en este caso el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, el plazo de obra, el sistema de contratación y la capacidad de contratación requerida para ejecutar la obra. Y abajo de todo el valor del pliego. ¿Les sirve esto algo muy actual de una licitación de este año? Un aviso de una licitación de este año. ¿Se entiende la forma que tiene que tener la publicación que aparece en los medios? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Con eso terminamos los requisitos que se le impone al Estado, que en realidad son el proyecto, la factibilidad presupuestaria y la difusión del acto licitatorio. Vamos ahora, ¿qué se le impone al que va a contratar? Al que va a contratar se le impone formalidades, dice, para el acto licitatorio, la adjudicación y la formalización del contrato. Esto no es ni más ni menos las garantías que se piden a los que van a hacer la oferta. A los que van a hacer la oferta se le pide una garantía de oferta que es equivalente al 1% del presupuesto oficial y que debe ser presentada junto con la oferta a la licitación. También establece qué responsabilidades va a tener el contratista durante la ejecución de las obras y por la lógica, durante la ejecución de la obra, el contratista va a tener responsabilidad por interpretar correctamente los planos del proyecto, va a ser responsable si utiliza materiales que no corresponden o si las obras no se ejecutan de la manera que estaba establecido en el pliego. Son todas responsabilidades por las cuales va a tener que responder el contratista. También la Ley de Obras Públicas establece qué pasa cuando suceden alteraciones que altera el contrato y el pago de las obras. En ese caso, se establece qué pasa cuando se encuentra un error en el proyecto y hay que modificarlo, cuando no se puede cumplir con la forma de pago que estaba establecida en el contrato, o cuando se demora la obra más del tiempo convenido. En tal caso, asigna a cada uno de los casos quién es el responsable y cómo va a subsanar ese problema. Establece también cómo se va a hacer la recepción de la obra. En general, la obra tiene dos etapas de recepción. La recepción provisoria, que es cuando la obra se termina y empieza a entrar en uso, diríamos. Si yo hago una escuela, cuando la obra se termina empieza a funcionar como escuela. En ese caso tiene lugar la recepción provisoria y en esa instancia se le devuelve al contratista la garantía de contrato.
Luego se asigna un periodo de garantía por eventuales problemas que pueda haber en la construcción, que es generalmente un año, al cabo del cual se hace la recepción definitiva de la obra. Cuando se hace la recepción definitiva de la obra, se le devuelve al contratista la garantía de fondo de reparo. Y a partir de ese punto de la recepción definitiva, solamente queda la responsabilidad civil si fallara el hormigón o si hubiera algún problema. ¿Ustedes vieron ya en alguna otra unidad el tema de las garantías? Hola. Creo que en la práctica el ingeniero Alurni lo... Bueno, las garantías exigibles a la empresa son tres, aprovecho y le comento. La garantía de oferta es una garantía del 1% del presupuesto oficial y que se presenta junto con la oferta. Después tenemos la garantía de contrato, que es equivalente al 5% del monto ofertado y que se presenta solo si sos ganador de la licitación para poder firmar el contrato. Y después, durante el periodo de obra, en todos los certificados hay un descuento del 5% en concepto de fondo de reparo, que ese descuento no se hace si yo presento una garantía de fondo de reparo. En ese caso no me descuentan. Esas son las tres garantías que se presentan y que en la actualidad la forma más común de hacerlas a través de pólizas de caución. Y bueno, y como último punto yo puedo establecer que la Ley Nacional de Obras Públicas establece cuáles son las causas para rescindir un contrato, decía extinguir un contrato. Bien. Ahora vamos a ver propiamente el régimen de contrataciones. Como yo les dije, la Ley de Obras Públicas establece como norma general la ejecución de una licitación pública. La licitación pública es exigible para montos mayores a 56 millones de pesos. Estos valores que yo les doy son actuales y válidos para la provincia del Chaco. O sea que si yo voy que el Estado quiere hacer una obra mayor de 56 millones, no tiene otra alternativa que recurrir a la licitación pública, salvo que las obras hayan cuadrado en algunas de las excepciones anteriores, como urgencia, asuntos de Estado, etcétera, etcétera. Pero por monto, si es mayor de 56 millones, le corresponde una licitación pública. Si el presupuesto oficial está entre 30 y 56 millones, se puede optar por hacer una licitación privada. ¿Qué diferencia hay entre una licitación pública y una licitación privada? Que en la licitación privada solamente pueden participar aquellas empresas que han sido invitadas. O sea que yo para presentar mi oferta tengo que tener una carta de invitación, ¿sí? Esa carta de invitación la emite el organismo. O sea que el organismo, cuando está entre esos montos, entre las empresas tienen más confianza, puede invitar a un determinado número de empresas que presenten su oferta, pero en ese caso no puede participar cualquiera, sino aquellos que hayan sido invitados. Esto siempre y cuando el presupuesto oficial esté entre 30 y 56 millones. Y el número mínimo de invitados que debe haber cuando se efectúa la licitación privada para poder hacer la adjudicación es de 4 empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que la repartición del Estado, si el mínimo es 4, deberá invitar por lo menos a 6 empresas, teniendo en cuenta que puede que haya 2 empresas que no presenten oferta. Cuando se hace la apertura de oferta, tiene que haber por lo menos 4 ofertas para que sea considerada válido el proceso de licitación privada. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Queda claro entonces? Cuando usted hoy mencionó los casos de excepción de la licitación pública, dijo que si no hay ofertas, se podía optar por la minera privada. En este caso, si no cumplen los 4, ¿también pasa lo mismo? No, si no cumplen los 4, se repite el acta de licitación privada. ¿Hasta que haya 4 o cómo es el tema?
Sí, hasta que haya 4. Supongo que si en el primer llamado el Estado invita a 6 empresas y hay menos de 4, la próxima vez va a invitar 8 para asegurarse que haya 4 ofertas. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. El tercer modo de contratar es concurso de precios, que por montos corresponde a obras cuyo presupuesto oficial está entre 17 y 30 millones de pesos. En este caso, la invitación, además de ser una carta de invitación, es generalmente un formulario donde se detalla ya todo el cómputo y lo que hace el contratista es rellenar con los precios y llegar a un precio o una oferta. Y en este caso, muchas veces se puede pedir una muestra de los elementos que se ofrezcan. Por ejemplo, si en el ítem aparece piso cerámico para utilizar en una obra, yo puedo, para poner en igualdad de condiciones, yo puedo pedirle una muestra de los pisos que está cotizando cada uno. En este caso, el número de oferentes debe ser por lo menos 3 empresas, con el mismo concepto que para licitación privada son 4 empresas. Y por último, tenemos el régimen de contratación directa, que es para montos chicos hasta 17 millones de pesos. En este caso, solamente hay que respetar el límite de 17 millones y generalmente, por más que sea una contratación directa o dirigida hacia una empresa, se acompaña con el presupuesto una de 2 o más empresas del ramo para asegurar que lo que estoy pagando es el valor más conveniente. ¿Se entiende o no? Por más que no hay una competencia de precios en este caso porque se hace una contratación directa a alguien, por una cuestión moral también se pide 1 o 2 presupuestos para asegurarme que estoy haciendo la mejor contratación. Estos montos que yo le estoy dando son los valores actuales que están vigentes en la provincia del Chaco. ¿Alguna pregunta al respecto? Alguien me había preguntado algo respecto a los requisitos de la licitación pública y demás. Sí, yo, profe. ¿Cuál era tu pregunta? Que generalmente, por ejemplo, a nosotros nos habían preguntado en legislación en su momento que exigen un determinado número de máquinas, que tienen que ser nuevas, todo eso. Y le quería Bueno, preguntar quién se encarga de poner esos requisitos. bueno, entonces vamos a salirnos un poquito del tema de clase y les explico cómo funciona esto. En una licitación pública existe uno, compra lo que se llama el pliego. En el pliego están todos los requisitos o cosas que tiene que presentar la empresa, de las cuales las más importantes son la póliza de garantía de oferta del 1%, la capacidad de contratación, que la empresa tiene esa capacidad de contratación, el contrato de la empresa social de la empresa que va a ofertar y el domicilio legal. Y dentro de esas cosas yo le dije habilitación de la capacidad de la empresa. Y ahí es donde entra el tema del equipamiento. En la provincia del Chaco existe un organismo que se llama Registro Constructores de la Provincia del Chaco, donde la empresa para inscribirse tiene que presentar toda la documentación de la empresa, ya sea legal como económica, planillas de las obras que ejecutó en los últimos meses, balances, eh, todo el equipamiento que tiene, las propiedades que tienen, las oficinas, y todo eso forma como un patrimonio de la empresa. Y en base a todo eso se calcula una capacidad de contratación de la empresa. Lógicamente, cuando son empresas grandes tienen mayor capacidad de contratación, empresas chicas tienen menores capacidad de contratación. Y esa capacidad de contratación que tiene cada empresa se renueva anualmente, o sea que anualmente yo actualizo todo mi patrimonio y mis antecedentes. Y en base a eso me dan una capacidad de contratación. Y lo que piden en una licitación pública es un certificado que avale qué capacidad de contratación tiene la empresa. ¿Queda claro o no? Sí, hasta ahí sí. ¿Sí?
Eso es lo que pasa en el Chaco. Habría que ver en las provincias vecinas cómo funciona, pero seguramente será de una manera similar. También es cierto que en algunos pliegos aparece como exigencia la acreditación de poseer algunos equipos mínimos, generalmente en las obras viales. Bien, y esto es un poquito lo que está acá en recuadro, lo que les conté recién del registro proveedores, que el registro constructores, que acumula los antecedentes, solvencia, etcétera. Digamos, como todo el antecedente, como un currículum de la empresa. ¿Se entiende o no? ¿Alguna duda respecto acá? Hasta acá vimos cuáles son las funciones de la Ley Nacional de Obras Públicas, establece como norma general licitación pública, en casos excepcionales licitación privada, concurso de precio o contratación directa, establece casos de excepciones donde no se respeta el tema de los montos, que son obras de urgencia, cuando se trata de asuntos de Estado, cuando se haga la licitación y no haya oferentes, una serie de situaciones que pueden pasar por alto el esquema de montos. Si por montos nos guiamos, menos de 17 millones corresponde contratación directa. Entre 17 y 30 millones, concurso de precio. Entre 30 millones y 56 millones, licitación privada. Y más de 56 millones, licitación pública. A la única que puede presentarse cualquiera es la licitación pública. En todos los otros casos es por invitación del organismo. ¿Alguna pregunta al respecto? Los escucho. Cualquier duda que tengan. Consulta, ingeniero. Al existir los registros provinciales, empresas de una provincia para trabajar en otra provincia tienen que ir a inscribirse en esos registros. ¿Hay algún impedimento o uno puede ir a cualquier provincia a trabajar? No, en general hay dos tipos de obras públicas. La que requieren capacidad de contratación del registro provincial y otras que requieren capacidad de contratación del registro nacional. Así como hay un registro provincial de empresas constructoras, hay un registro nacional de empresas constructoras. Si la obra es de la nación y se exige capacidad de contratación del registro nacional, yo además de estar inscripto de mi provincia, tengo que estar inscripto en el nacional. Si se exige capacidad de contratación de la provincia y yo tengo una capacidad de contratación en el Chaco, pero me quiero ir a trabajar a Misiones, yo deberé inscribirme en el registro provincial de Misiones. ¿Se entiende o no? No puedo trasladar, Sí, ahí queda claro. No puedo trasladar mi capacidad de contratación del Chaco a Misiones, tengo que inscribirme, o sea que si yo quiero hacer obra pública en 20 provincias de la Argentina, si se exige capacidad de contratación provincial, tengo que inscribirme en las 20 provincias, excepto en aquellas obras que pidan capacidad de contratación nacional, que uno se inscribe por única vez en la nación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, en este caso, como vimos, hablamos hasta acá cuáles son los requisitos para efectuar un contrato. Pero lógicamente el contrato no dura de por vida. El contrato se termina. ¿Y cómo se puede terminar un contrato? La más común es por extinción de su cumplimiento, es decir, cuando cada una de las partes cumplió con lo que tenía que hacer, en este caso el contratista hizo la obra y el Estado le pagó lo que correspondía, se extingue el contrato por una cuestión de que ya no quedan cosas por cumplir de ninguna parte, de ninguna de las dos partes. Pero en el caso de que el contrato se extinga antes de haberse cumplido el objetivo del mismo, o sea que si yo tengo un contrato para hacer una escuela, antes que se termine la escuela, se extingue el contrato, se rompe el contrato, puede ser por las siguientes razones. Puede ser por nulidad del contrato, por revocación del contrato,
por resolución del contrato o por rescisión del contrato. En este caso, la nulidad del contrato se produce cuando el contrato que se firmó tiene un vicio. Por ejemplo, la incapacidad de una de las partes. Supónganse que se hizo un contrato y de parte de la empresa lo firmó una persona aludiendo ser el socio gerente de la empresa, pero después en el contrato de la empresa no figura que esa persona está habilitada a firmar contrato. En este caso hay un vicio por el cual se considera ese contrato nulo. Revocaciones del contrato es cuando en contratos unilaterales, que es poco aplicable para este caso, es cuando se le da la representación o el mandato para ejecutar un trabajo a alguien y después le quito el mandato, pero no es muy común dentro de la obra pública. La resolución del contrato es cuando el contrato se da por terminado por una de las partes, o sea que es una decisión unilateral de una de las partes terminar el contrato porque se produjo un incumplimiento de la otra parte o porque se dieron hechos extraordinarios e imprevisibles. Esto puede ser, la resolución del contrato puede pedirla al Estado, por ejemplo, porque el contratista no cumplió en nada o porque, digamos, hubo un evento climático que hace imposible continuar la obra, o puede pedir el contratista si el Estado no cumple los pagos y demás. Y después está la rescisión del contrato donde se termina el contrato en forma bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Las partes se ponen de acuerdo para extinguir el contrato de la obra. Pero aun cuando haya acuerdo de las partes, esta rescisión de contrato puede ser no imputable o imputable, o sea, las dos partes se pueden poner de acuerdo en que no es imputable la rescisión, o sea que no hay ningún culpable para la rescisión. Esto puede suceder cuando pasado un tiempo, ya sea por un evento climático o por variaciones en la economía, ya no les interesa a ninguno de los dos seguir con el contrato. En ese caso no hay culpables y se ponen de acuerdo y hacen una rescisión de contrato no imputable. O la rescisión de contrato puede ser imputable cuando entre las dos partes se ponen de acuerdo que una parte no es culpable, o sea que hay una culpa. La rescisión con culpa, o sea, imputable, puede ser. Dijimos que los dos se ponen de acuerdo en dejar sin efecto el contrato, es decir, rescindir el contrato. Pero también los dos están de acuerdo en que puede ser o por culpa del contratista o por culpa del Estado. Vamos a ver cuáles son las causas que pueden producir una rescisión imputable por culpa del contratista. Que el contratista cometa fraude, negligencia, no cumpla las leyes o las condiciones estipuladas en el contrato. Es decir, el contrato tiene una serie de puntos. Si el contratista comete alguna maniobra fraudulenta o no lleva a cabo, no coloca los materiales que estaban previstos, o no cumple con algunas condiciones del contrato, el contrato se rescinde por culpa del contratista. Otro punto muy importante que se puede producir una rescisión de contrato por culpa del contratista es cuando el contratista trabaja con mucha lentitud y no cumple con el plan de trabajo. Y por consiguiente, si yo tengo un plan de trabajo de 6 meses y durante los meses 1, 2, 3 no cumplo con las metas programadas, seguramente no la terminaré en 6 meses, a la hora me va a llevar más tiempo. Entonces, cuando se observa que el contratista está trabajando con lentitud, no cumpliendo con el plan de trabajo, lo que se hace primero es intimar al contratista para que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos y recuperar el plan de trabajo que estaba previsto. Si el contratista no hace nada y sigue con los atrasos, se puede pedir la rescisión del contrato imputable por culpa del contratista. ¿Se entiende eso o no?
¿Alguna pregunta al respecto? Profe, ¿con eso hay algún plazo para que pase eso que digamos? Sí, en la intimación generalmente se colocan los plazos. Ok, gracias. Bien. Otro punto que puede originar una rescisión imputable al contratista es cuando el contratista no cumple con la iniciación de obra después de firmado el contrato. Generalmente se establece que el contratista debe comenzar las obras 30 días después de firmado el contrato. ¿Sí? Si en ese plazo no comienza las obras el contratista, se efectúa una intimación nuevamente donde figura el nuevo plazo que se le da, y si no cumple con eso, se puede pedir la rescisión por culpa del contratista, a menos que haya causas inevitables que estén produciendo ese retraso. Por ejemplo, que estén previstas hacer unas viviendas y en el predio donde se van a hacer las viviendas esté tomado o haya usurpadores. Ahí el contratista no tiene la culpa, porque no puede empezar si no está el terreno en condiciones. O que venga un periodo de lluvia extraordinaria de más de un mes que no le permita empezar las obras. ¿Se entiende o no? Si no, tiene 30 días desde que se firma el contrato para comenzar las obras. Otra razón de rescisión por parte del contratista es si el contratista durante la obra se asocia con otra empresa o subcontrata a otro proveedor sin autorización de la administración. ¿Qué puede pasar? Que la empresa constructora, eso pasa generalmente cuando una empresa se va a trabajar a otra provincia, va y se inscribe en el, por ejemplo, yo soy de la provincia del Chaco, me inscribo en la provincia de Misiones y gano una obra en Misiones. Y por ahí me es más barato a mí como empresa subcontratar a una empresa de Misiones para que haga la obra. Pero eso yo no lo puedo hacer si no me autoriza el organismo. Si lo hago sin la autorización del organismo, pueden rescindirme el contrato por mi culpa. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Y, pero profe, Sí, ¿siempre puedo subcontratar una parte o no? Pero tengo que informar, generalmente ustedes habrán visto en la clase anterior el libro de nota de pedido y de órdenes de servicio. Si yo voy a subcontratar una parte, tengo que informar al Estado que yo voy a subcontratar esa parte y dar los datos de la persona que va a efectuar el subcontrato. ¿Se entiende? Y me tienen que autorizar por una orden de servicio. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. En la práctica no se cumple, pero bueno, la ley establece eso. Otra razón de rescisión de contrato imputable por culpa de la empresa es cuando el contratista abandona la obra o interrumpe un trabajo por plazo mayor de 8 días en 3 ocasiones, o que la interrupción sea continua por el término de un mes. ¿Qué quiere decir? Si yo en más de 3 veces paro la obra por más de 8 días, o si una vez la paro por más de un mes. Bien, como ustedes ven, acá yo les puse todas las causas que establecen que la rescisión de contrato por culpa de la contratista. Esto es lo que establece la ley. Lo que se da en la práctica es que muy rara vez se rescinde un contrato. Siempre se agotan las posibilidades amigables de llegar a un acuerdo entre el Estado y la empresa. Cuando ya no queda otra, por ejemplo, una obra que esté parada más de un año y no lleguen a un acuerdo, ahí se produce recién la rescisión. ¿Se entiende o no? Pero no es tan automático, porque acá, con los causales que establece la ley, parecería que es muy fácil que se produzca una rescisión de contrato por culpa del contratista o por culpa del Estado. Aparentemente esas condiciones son muy fáciles de cumplir, porque es fácil atrasarse en la obra, es fácil tardar más de un mes en empezar la obra, es fácil
subcontratar o parar la obra por el término 15, 20 días, por más que todo eso sean causales del punto de vista teórico, en la práctica son muy pocas las veces que se produce una rescisión de contrato imputable, o sea, ya sea la culpa del contratista o del Estado. ¿Por qué? Porque significa un trámite legal impresionante, ¿sí? ¿Queda claro eso o no? ¿Queda claro? Sí, profe. Lógicamente, si se produce una rescisión de contrato imputable por causa del contratista, deberá haber consecuencias para ese contratista al que le rescindió el contrato. En primer lugar, el contratista deberá responder por los perjuicios que sufra el Estado a causa de que no se continúe el contrato. El Estado puede tomar las máquinas de equipamiento que necesite, las máquinas de equipamiento del constructor que necesite para terminar la obra y terminarla. Generalmente, si en la obra hubieran materiales acopiados o partes inconclusas, todo eso se hace una planilla donde se detalla, pero no se le paga nada al contratista de lo que tenía hecho hasta que no se haga la liquidación final de los trabajos. El contratista no tiene derecho a tomar los beneficios que correspondían a las obras del contrato que se está rescindiendo por su culpa y, lógicamente, pierde la garantía de contrato. Acá hay una cláusula también de la ley que dice que si la rescisión de contrato es por culpa del contratista y la administración o el Estado resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, o sea, si era una escuela y después que se rescinde el contrato el Estado resuelve achicar o agrandar esa escuela, en ese caso el contratista solo pierde la garantía de oferta. ¿Se entiende o no? Perdón, la garantía de contrato. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la rescisión imputable es por culpa del Estado o de la administración. O sea, el culpable es el Estado en este caso. ¿Cuándo? Yo como contratista es culpa del Estado cuando haya alteraciones en el proyecto o cosas erróneas en el proyecto que alteren las obras en un 20% más o en menos. Cuando la administración suspenda por más de 3 meses la ejecución de las obras, o sea que el Estado paralice, no yo contratista, sino el Estado paralice las obras por más de 3 meses. Cuando el contratista se vea obligado a suspender la obra por más de 3 meses o reducir el ritmo previsto como consecuencia de la falta de cumplimiento del Estado. En este caso, la falta de cumplimiento significa falta de pago. Cuando el contratista no cobra y tiene que parar la obra por más de 3 meses o tiene que desacelerar la obra porque el Estado no le paga, puede pedir la rescisión del contrato imputable por culpa del Estado. Cuando se suscite una causa de fuerza mayor y cuando el Estado no entregue los terrenos ni realice el replanteo de la obra en el plazo fijado en los pliegos. ¿Esto qué quiere decir? El caso que yo le explicaba anteriormente. Cuando esté previsto hacer en un predio público, un barrio de viviendas, por ejemplo, y esté usurpado y el Estado no se encarga de dejar el terreno limpio, libre de ocupantes, en condiciones para empezar la obra. Y la tolerancia en ese caso es de 30 días. O sea que yo le puedo dar al Estado 30 días para que me entregue el terreno en condiciones. ¿Se entiende todo eso? Y acá están... Sí. Sí, te escucho. Hola. No, le decía que sí se entiende, ingeniero. Bueno, en este caso de la rescisión por culpa del Estado, le corresponde al contratista que se le liquide
todos los equipos y herramientas que él compró, o sea, que se le pagan todos los equipos y herramientas que él compró para hacer la obra y que no las va a usar porque no se va a ejecutar el contrato. Lo mismo con los materiales que haya comprado o que haya contratado. Por ejemplo, si ya encargó los ladrillos o encargó las aberturas y ya, aunque no estén en obra, están pagadas y contratadas, el Estado le tiene que pagar al contratista todos los equipos, herramientas y materiales que el constructor ya había comprado o encargado para realizar la obra, y la obra no se puede hacer por culpa del Estado. ¿Sí? Si hubiera trabajos ejecutados por el contratista, es decir, si se hace una rescisión imputable al Estado en la mitad de la obra, en forma inmediata debe recibirse los trabajos hechos hasta el momento y establecer los plazos de garantía para la recepción definitiva. Empieza a correr ese año para la recepción definitiva. También se liquida en favor del contratista todos los gastos improductivos que éste presente pruebas de haber tenido como consecuencia de que la obra no se va a hacer. Qué sé yo, por ejemplo, yo contraté un profesional para que se haga cargo de la obra y fijé un contrato de un año que yo tengo que cumplir. Y yo presento el contrato y el Estado se deberá hacer cargo del sueldo de ese profesional. O el caso de un sereno que estuvo 30 días esperando para empezar la obra y no le entregaron el terreno. ¿Se entiende o no? Todos los gastos en que se vio involucrada la empresa para hacer la obra y que ahora no se va a hacer. ¿Sí? Y lo que no se liquida en favor del contratista es el beneficio que hubiera obtenido sobre las obras que no se ejecutaron. Entonces, básicamente, todo esto que está escrito acá se puede resumir en lo siguiente. Cuando se produce una rescisión imputable por culpa del Estado, al contratista se le reconocen todos los materiales, las herramientas, los equipos, las obras que haya ejecutado, los contratos que haya celebrado o los gastos de sereno, todos los gastos en los que haya incurrido el contratista y que ahora no puede cobrarlos porque la obra no se va a hacer. Lo único que no se le paga al contratista es el beneficio que hubiera obtenido por hacer la obra. No sé si queda claro el concepto. Al contratista se le devuelve todo excepto lo que hubiera ganado si hacía la obra. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? ¿Puedes repetir? Claro, que resumiendo todo esto que dice acá, si se hace una rescisión imputable por culpa del Estado, al contratista o a la empresa se le reconocen todos los gastos que haya hecho hasta ese momento para realizar la obra. ¿Qué quiere decir gastos hechos hasta ese momento? Los equipos que haya comprado, las herramientas que haya comprado para hacer la obra, los materiales que ya están en obra y aquellos que fueron encargados, como ladrillos, aberturas, todos los compromisos que hizo con profesionales o con serenos, que esos son los gastos improductivos, todo eso se le reconoce. La parte de obra que ya hizo, o sea, que se pone un corte y se le reconoce todo lo que el contratista gastó hasta ese momento. Pero no se le reconoce el beneficio que hubiera obtenido si la obra seguía. ¿Se entiende o no? Sí, pero por ejemplo con los materiales se los queda el contratista. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de los materiales se los queda el contratista. Depende de lo que quiera hacer el Estado. Legalmente le corresponde al Estado, porque es como que el Estado compra todo lo que esté gastado. O sea, en realidad eso queda a favor del Estado, porque ya te lo pagó a vos contratista, ¿me entendés o no? Sí, sí, entiendo. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ahora les digo, es muy difícil que haya una rescisión por culpa del Estado. Bien.
Y el último temita, arbitrajes de contratos de obra. Como todo contrato al llevarse a cabo, generalmente entre las dos partes pueden surgir problemas de desacuerdo. Es por eso que siempre es conveniente que en los contratos de obra quede definida la instancia donde las partes puedan recurrir para solucionar esos conflictos que tienen. Es decir, tiene que estar definido en el contrato qué pasa si el Estado y el contratista, en el caso de obra pública, o el propietario y la empresa constructora en el caso de obras privadas, ¿a quién van a recurrir para que se solucionen divergencias o diferendos que resulten de la ejecución de la obra? Todo esto yo llamo diferendos o diferencias que van a ser arbitradas, todas aquellas que no sean disposiciones técnicas. Pues todo lo que tenga que ver con los aspectos técnicos, la resolución es atribución exclusiva de la dirección de obra. ¿Se entiende o no? Si el elemento en el que no están de acuerdo el Estado y la empresa se refiere a disposiciones técnicas, lo resuelve el director de obra. ¿Sí? No es necesario recurrir a un tribunal. Generalmente, lo que se establece es una instancia a donde recurrir para problemas o diferendos que no tengan que ver con cuestiones técnicas. La Ley de Obras Públicas de la Nación no prevé nada al respecto. Sin embargo, la Ley de Obras Públicas del Chaco prevé que en el caso de haber diferendos en una obra pública de la provincia del Chaco, se recurra a lo que yo llamo un tribunal arbitral. El tribunal arbitral está integrado por personas pertenecientes al organismo, al Estado, que se encarga, ahí intervienen personas del Estado, personas del Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería, y ese tribunal arbitral es el encargado de resolver si yo tengo una controversia o una diferencia con el Estado. Yo, empresa constructora, tengo una diferencia con el Estado que no tenga que ver con disposiciones técnicas. En ese caso, el tribunal arbitral, lo que decida, la decisión de ese tribunal arbitral es inobjetable. Y esto lo vamos a ver en la siguiente. En el caso de obras públicas, cuando hay un diferendo, primero se agota la instancia administrativa entre las partes. ¿Eso qué quiere decir? Se agota la comunicación de nota de pedido, orden de servicio, nota de pedido, orden de servicio. O sea, agota toda esa parte administrativa y una vez que se agotó esa instancia administrativa se recurre al tribunal arbitral. El fallo del tribunal arbitral es inapelable, no se puede recurrir a la justicia, salvo que una de las partes entienda que el tribunal se apartó total o parcialmente de sus funciones. En ese caso, la justicia ordinaria puede exigir que el tribunal arbitral emita otro fallo. ¿Se entiende o no? En otras palabras, cuando hay un diferendo en las obras públicas, cuando hay un diferendo o una cuestión de controversia entre la empresa y el Estado, primero se tratan de agotar las instancias administrativas entre las partes, que son órdenes de servicio y nota de pedido haciendo reclamos de los dos lados. Cuando no se puede resolver de esa manera, se recurre al tribunal arbitral. El tribunal arbitral estudia el problema y emite un fallo que es inapelable, excepto que una de las partes entienda que ese tribunal arbitral se excedió en sus funciones. En ese caso se puede recurrir a la justicia ordinaria, que puede exigir que el tribunal emita un nuevo fallo. ¿Se entiende o no? Y generalmente el fallo del tribunal arbitral tiene que estar fundado, fundamentado en todas las partes que contienen el contrato, o sea, en todos los artículos. Deberán basarse en los artículos del contrato y tener la intención de solucionar las cuestiones y no de agravarlas. O sea que el tribunal arbitral actúa como un componedor, como un mediador, basándose en lo que establece el contrato.
¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien, en el caso de la obra privada, no hay reglamentación de ningún tipo, ni en el orden provincial ni en el nacional. Pero el arbitraje en este caso puede ser arbitraje denominado de árbitros o árbitros arbitradores. En el primer caso, cuando yo hablo de arbitraje denominado de árbitros, cuando hay una situación de conflicto, se hace un arbitraje denominado de árbitros y los que actúan como árbitros tienen que resolver siempre atendiendo a las leyes, al derecho, o sea, cumpliendo con todas las leyes. Si el arbitraje es por árbitros o arbitradores, generalmente la resolución tiene que ver más con una mediación, con una actitud componedora, y puede haber un fallo que llegue al acuerdo entre ambas partes por más que no respete la ley. ¿Se entiende o no? En el primero es aplicar la ley y emitir un dictamen en función de la ley, arbitraje denominado de árbitros. Y árbitros arbitradores es efectuar una mediación entre ambas partes y llegar a un acuerdo independientemente de que se esté cumpliendo o no la ley. Lógicamente, el caso de árbitros arbitradores es aplicable a la obra privada porque en la obra pública no se puede hacer nada que contradiga la ley. Es por eso que en las obras privadas la mayoría de las veces el arbitraje es de árbitros arbitradores que actúan más como mediadores que como árbitros. ¿Se entiende o no? Hola. Sí, más o menos, profe. A ver, ¿qué no se entiende muy bien? No, se entiende. ¿Se entiende? No, si hay alguna pregunta, pregúntenme. Básicamente en obras públicas, esto se puede resumir, a ver, voy a intentar hacer un resumen. En obras públicas, si es una cuestión técnica, lo resuelve el director de obra. Si no es una cuestión técnica, se agotan las instancias administrativas entre las partes, o sea, se recurre a la vía administrativa para solucionar. Si se agota la instancia administrativa, se recurre en el Chaco al tribunal arbitral. El tribunal arbitral estudia el caso y emite un dictamen fundamentándose en las cláusulas del contrato y con la intención de solucionar las cosas en forma equitativa. Ese fallo del tribunal arbitral es inapelable, salvo que se entienda que ese tribunal se apartó de sus funciones. En ese caso se puede recurrir a la justicia para que exija que el tribunal se expida nuevamente. ¿Sí? En la obra privada no existe reglamentaciones de ninguna índole, por lo cual se opta generalmente por los árbitros arbitradores. ¿Qué quiere decir el arbitraje por árbitros arbitradores? Que los árbitros, en lugar de ser árbitros, son mediadores. Lo que hacen es tratar de encontrar una solución que acepten las dos partes, por más que esa solución no cumplan en un todo con la ley. El otro tipo de arbitraje se llama arbitraje denominado de árbitros, que en ese caso el árbitro, aparte de llegar a algo que conforme a las dos partes, tiene que cumplir con la ley. ¿Se entiende o no? ¿A qué hace referencia, profe, cuando dice que puede o no cumplir con la ley? Porque en realidad todos tenemos que siempre cumplir con la ley. Eso es medio fuerte. Como uno tiene Sí, pero a ver, te doy un ejemplo. Suponete que se trata de una obra privada, ¿sí? Te doy un ejemplo para que vos veas que a veces en el caso de árbitros, arbitradores, puede no cumplirse la ley. Suponete que vos le encargás tu casa a una empresa y la actualizás los precios por los valores del INDEC. Y llega un momento que el contratista te dice, mire, yo no le puedo poner las aberturas que usted pidió porque esas aberturas son importadas y rigen a valor dólar. Y vos le decís, no, yo quiero que me aplique el index. ¿Sí? ¿Me entendés o no?
Sí, le ¿Me sigo. seguía hasta ahí o no? Sí, le sigo. Entonces surge una controversia porque el contratista quiere cobrar a valor dólar y el propietario quiere pagar en función del INDEC. Si va a un arbitraje denominado de árbitros, le tiene que dar la razón al contratista, porque tiene que atenerse a la ley. La ley dice que hay un índice de variación de la obra en la arquitectura. Le da la razón al propietario. ¿Por qué? Porque tiene que estar atado a la ley. Sin cambio, si un árbitro arbitrador puede decir, bueno, no vamos ni al valor dólar ni al valor del INDEC, ¿qué le parece si nos paramos la mitad? Pierde un poco el contratista y pierde un poco el propietario. Eso está fuera de la ley porque ese valor medio no respeta las variaciones oficiales. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, se entiende. Pero soluciona el problema. No sé si se entendió el ejemplo. Profe, le hago una pregunta con respecto al arbitraje de árbitros, con respecto a los tiempos, porque usted estaba contando que tienen muchas instancias de esto, tienen instancia administrativa, que primero el director de obra, etcétera, etcétera. Y Sí. los tiempos me afectan a mí como contratista, porque yo estoy perdiendo capital y después falla a favor mío. ¿Cómo hago? Yo tengo que seguir con la obra, la paro, por ejemplo, si hay una inspección que dice que el hormigón no es bueno. No, la obra no puede pararse, porque dijimos bien que los aspectos técnicos los resuelve el director de obra. Si vos tenés una controversia, no es del orden técnico, o sea, la obra debe seguirse. ¿Se entiende o no? Y Sí, seguir el perfecto. arbitraje. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y vos como empresa, si vos lo que estás reclamando un adicional por algo, vas a seguir cobrando lo que estaba previsto en el contrato y después cobrarás lo que estaba en cuestión en el arbitraje, ¿me entendés o no? Pero la obra no se para porque no le conviene ni al contratista ni al Estado. Y en esos casos que hay, por ejemplo, un problema técnico, se sigue, después se verifica nomás. No, si es problema técnico, lo resuelve la dirección de obra. Ok. No entramos a una instancia de arbitraje. Ah, ok, ok. Sí, estaba entendiendo mal. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta sobre cómo se solucionan algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, que se haya hecho una licitación pública, por ejemplo, para unas viviendas y después se haya rescindido el contrato. ¿Cómo se retoma eso? ¿Se hace un relevamiento y se hace otra licitación pública? O, Sí, se hace un depende. Si se rescinde el contrato, pues hay dos opciones. Es, lógicamente, lo más probable es que si rescindía el contrato de una empresa, esa empresa no lo continúa. Entonces se hace como un relevamiento de lo que está hecho y un relevamiento de lo que falta. Y se hace una licitación pública con un pliego donde figura todo lo que falta. ¿Se entiende o no? sí, sí, sí. Pero es importante que ese relevamiento es responsabilidad del oferente. Es decir, que si se abre una licitación para terminar unas viviendas que se paralizaron y te dice que son 20 casas y está hecha la mampostería de las 20 casas y que faltan 5 casas, por ejemplo, vos tenés que ir y constatar en el lugar que sea así. Si vos no fuiste a mirar y te confiaste en lo que dice el pliego, si después faltan 10 casas en vez de 5, es tu responsabilidad, ¿me entendés o no? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, y acá tienen la bibliografía que sirvió para ejecutar esta parte de la clase. ¿Quieren que volvamos sobre alguno de los temas? Bien, entonces damos por terminada la clase. Yo esto lo voy a subir, el PowerPoint este lo voy a subir al aula virtual y quedo a disposición de cualquier consulta que me quieran hacer. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Hay algo que no le haya quedado claro y que necesite que volvamos? No tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, el silencio lo voy a tomar como que no hace falta, así que bueno. Terminamos la clase entonces. ¿A qué hora sigue la práctica, profe? A las 18 horas. Ah, ok. Hay tiempo. A las 18 horas van a dar clase práctica de obras viales con el ingeniero Falivene.